Esta es una pregunta bastante interesante que siempre me hacen, ya que para muchos caracterizar consiste en hacer un personaje característico con algún tipo de vestuario o un maquillaje particular. Y realmente caracterizar orgánicamente es cuando te toca hacer un personaje muy diferente a ti y que para profundizar emocionalmente en estos personajes está la confrontación que ya les expliqué en el video anterior y que nos ayuda a conseguir esa conexión emocional y lógica con un personaje totalmente opuesto a nosotros. También está el trabajo de caracterización con animales, que es muy interesante y que se puede realizar cuando ya el actor ha tenido un entrenamiento sensorial. Consiste en una observación total del animal elegido y es importante saber que no siempre nos va a dar el resultado esperado, por eso tenemos que probar mucho. Es decir, imagina que el personaje que tú estás trabajando es como un niño juguetón que es muy ágil. Entonces tú puedes pensar que se asemeja a tu pequeño perrito que tienes en casa. Comienzas a trabajarlo, a observarlo, a imitarlo, ¿no? Que yo creo que esta es la única vez en la actuación orgánica que se busca imitar algo. Imitamos el ladrido del perrito, cómo camina, cómo toma agua, cómo se mueve, cómo come, todo lo que hace el perrito. Es un proceso de total imitación. Pero lo siguiente es entonces humanizarlo, levantar a ese perrito que ya no va a caminar en cuatro patas, sino que va a tener dos piernas y dos brazos, que ya no va a ladrar, sino que va a hablar. Observamos entonces cómo va saliendo una voz incluso distinta cuando nosotros hacemos bien el proceso. Por último, nos quedamos con dos características de ese animal que nos identifique con el personaje que estamos trabajando, ¿no? Entonces quizás allí es que nos damos cuenta de que efectivamente ha sido una muy buena lección y nos ha servido, o por el contrario, notamos que el trabajo realizado nos da otro tipo de respuesta orgánica. Entonces, en vez de que el personaje parezca ágil, más bien parece que tiene algún problema motor. Por eso es que es una cuestión de entrenar, de buscar, de ensayar y probar. Con todo esto quiero decir que es un proceso de muchísima investigación. Y por supuesto, cuando trabajamos caracterización con animales, la idea es que no se vea la técnica. Nunca se debe ver la técnica. Lo principal es comenzar a entrenar tu memoria sensorial, llenarte de esos estímulos, imágenes, sabores, de esos colores, de esos sonidos que te hacen conectar con emociones. Permitirte jugar seriamente las circunstancias del personaje, su vida, su historia, hacer una investigación profunda de su vida, de sus porqués, de sus objetivos, de sus acciones, es decir, hacer un desglose de la escena y un buen desglose del personaje. Como dije en una de las respuestas anteriores, cuando nosotros somos pequeños, somos esponjas que vamos descubriendo el mundo y que luego esa esponja parece que se paraliza y se comienza a secar debido a que al crecer tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, el día se va muy rápido, no tenemos tiempo, etc. Entonces vamos por allí, por el mundo como autómatas y cuando comenzamos a entender, a vivir el método o la actuación orgánica, aprendemos a oler la lluvia, a detenernos, a escuchar a alguien que está en una plaza cantando, tocando un violín, degustar un nuevo sabor, a lo importante que es vivir y percatarse de cada detalle. Requieres un entrenamiento y habilidad para crear. La intuición es sumamente importante y aunque parezca mentira, la intuición se aprende a desarrollar. Instintivamente, cuando nos llega un nuevo personaje, ya luego que hemos trabajado y que aprendemos cómo es el proceso, y aquí repito, la actuación orgánica es un proceso, cuando entonces nos llega ese personaje a la mano, leerlo, desglosar, hacer su biografía, jugar al sí mágico, luego, dependiendo que sirva y que no sirva, trabajar algún ejercicio sensorial, ¿no? Si es que es necesario, porque es que a veces los textos
o los guiones están tan bien escritos que no necesitamos más nada, solamente un sí mágico. Luego llegamos a la improvisación sobre la vida de este personaje, establecemos las circunstancias de su vida, pero sobre todo de la escena que nos toca trabajar, y nos permitimos vivir y saber que eso que le está sucediendo al personaje no nos sucede a nosotros. Nos comprometemos con nosotros mismos como actores que somos a dejar que fluyan las emociones, porque no es algo que nos va a perjudicar. Sabemos que eso le está sucediendo es al personaje, no a nosotros. Debemos vivir la escena al 100%. ¿Cómo? Pues aquí viene lo más importante que obviamente establece el maestro, y yo creo que es la punta del iceberg, es la guinda de la torta y es lo más importante que tenemos que aprender como actores. Que lo más importante es el otro. No es el texto, no son las circunstancias de la escena. No, lo más importante en la escena es el otro. Yo como actriz trabajo por el otro actor y el otro actor trabaja para mí. Es decir, cuando yo entro en una conexión total con el otro personaje con el que estoy hablando, discutiendo, y me anclo en él y él se ancla en mí, vamos a crear una realidad absoluta a nuestro alrededor. Eso es lo que se llama el círculo de la verdad. ¿Ok? Si estamos en teatro, ese círculo de la verdad es lo que sucede de la cuarta pared hacia nosotros. Y si estamos rodando en el cine o tele, es lo que sucede de la cámara hacia acá. Yo no puedo estar pendiente de que si me veo bien, o si me peinaron bien, o si tengo el maquillaje, no. Ni siquiera en el texto tengo que estar pendiente, para eso yo lo trabajo antes, ¿no? Hay actores que no se ocupan en escuchar al otro, sino que están pendientes del momento en el que le dicen el pie para decir su línea, y esto es terrible, porque nosotros tenemos que estar allí en la escena dejándonos afectar y observar cómo afectamos al otro, y eso nada más lo conseguimos cuando nuestra atención está al 100% en el otro. Ya nosotros sabemos exactamente cuáles son las acciones, cuál es el objetivo de la escena, cuál es nuestro super objetivo, qué quiero lograr en el otro, qué le quiero hacer al otro, y yo entonces voy al 100% hacia ello. Yo voy a hacer que ese otro personaje y ese otro actor se ancle en mí y viceversa. Entonces allí va a salir grandiosa la escena. Si el actor no está consciente de que lo más importante es el otro, entonces no hay nada que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dialogando en nuestra vida misma, un diálogo amistoso o para pelear o estamos ligando, lo hacemos concienzudamente para lograr cosas en el otro. Bien sea lograr que se ría, lograr seducir, lograr enamorar o manipularlo, etc. Y nosotros sin pensarlo vamos al 100% hacia ello porque ya nos hemos planteado el objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros personajes. Cuando ya sabemos qué es lo que quiere lograr el personaje, debemos ir al 100% por ello. Yo puedo ir al 100% cuando, además de que tengo claro el objetivo, me anclo en cómo le afecta al otro lo que yo le estoy diciendo, y a la vez me dejo afectar por lo que el otro me está diciendo y lo que le está sucediendo a él. Parece un trabalengua, pero todo esto en líneas generales es la actuación orgánica.